Comenzamos esta intervención donde vamos a discutir los métodos de valoración de cuentas a cobrar, específicamente el método de provisión o allowance. Relacionado a la importancia del principio de pareo en la decisión del método a utilizar para reconocer las cuentas incobrables, este establece que los gastos se tienen que reconocer en el mismo periodo contable en el que ayudaron a la entidad a generar ingresos. Por lo tanto, cuando la entidad de negocio realiza ventas a crédito, debemos reconocer el gasto relacionado a aquellas cuentas a cobrar que la entidad entiende no recuperará. En este análisis tenemos que aceptar que aun cuando la entidad haga un análisis de crédito de sus clientes, existe la posibilidad de que algunos de sus clientes no les paguen. Bajo el método de allowance o asignación o provisión, la entidad de negocio estima la cantidad de dinero que entiende sus clientes no le pagarán, relacionada a las ventas a crédito en el periodo contable en el que se generan estas ventas. Es por esta razón que el método de allowance es aceptado para propósitos de presentación de reportes financieros, ya que cumple con GAAP, porque cumple con el principio de pareo. De esta forma, también la entidad logra presentar las cuentas a cobrar a su valor neto realizable. Según el método de allowance o provisión, se reconoce un estimado de la cantidad que la entidad determina como incobrable de las cuentas a cobrar contra las ventas que estas cuentas a cobrar ayudaron a generar. Hacemos énfasis en que lo que la entidad de negocio reconoce es un estimado, ya que al momento en que la venta sucede, la empresa no tiene certeza de la cantidad de dinero que eventualmente no podrá cobrar, ni quiénes de sus clientes no le van a pagar. Para propósitos de reconocer el estimado de las cuentas incobrables en el sistema de contabilidad, se requiere aumentar la cuenta de Bad Debt Expense a través de un débito a esta cuenta y un aumento a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts a través de un crédito a esta cuenta. El débito a la cuenta de Bad Debt Expense tiene como propósito reconocer las deudas incobrables en el periodo contable en el que las ventas a crédito se reconocen. El crédito a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts tiene como propósito presentar las cuentas a cobrar a su valor neto realizable o la cantidad que se espera convertir o recuperar en efectivo. La cuenta de Allowance for Doubtful Accounts representa una contracuenta de activos. Las contracuentas se definen como cuentas del mayor general o General Ledger de contabilidad, que tiene como propósito ajustar el balance de la cuenta con la que se relacionan. En el caso específico de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, la cuenta que se quiere ajustar es la cuenta de Accounts Receivable, con el propósito de cumplir con GAAP y presentar el valor neto realizable sin perder la información de la cantidad original que los clientes le adeudaban a la empresa. Como el balance normal de Accounts Receivable es débito, si queremos ajustar el balance de esta cuenta para reducirla a la cantidad que esperamos cobrar, entonces el balance normal de Allowance for Doubtful Accounts es crédito. Con relación al momento de eliminar o hacer write-off de las cuentas a cobrar que la entidad determina específicamente como incobrables, el método de allowance requiere que se disminuya la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts a través de un débito a esta cuenta y una disminución o crédito a Accounts Receivable. El débito de esta entrada de jornales a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, porque es en esta cuenta donde se mantiene el balance del estimado de las cuentas a cobrar que la entidad estima o entiende no cobrará. Por lo que al identificar una cuenta a cobrar de un cliente en específico como incobrable, no tienen que aumentar el gasto. Lo que tienen es que utilizar la reserva y por esto disminuyen la reserva de cuentas incobrables previamente reconocidas. Nunca se afecta Bad Debt Expense si utilizamos el método de allowance cuando queremos hacer write-off o eliminación de las cuentas a cobrar. La cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, siendo una contracuenta de activos, se presenta en el estado de situación como una reducción al balance de las cuentas a cobrar que surgen por las ventas a crédito. La diferencia entre el balance de cuentas a cobrar de 10,000 y la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts de 1,000 se le conoce como el valor neto realizable o Net Realizable Value en inglés. Esto significa que las cuentas a cobrar se van a presentar en el balance sheet a su valor neto realizable de $9,000.
En este ejemplo, Quality Labs genera ventas a crédito por $100,000 y $50,000 en ventas en efectivo durante el mes de octubre. La gerencia estima que un 1% de las ventas a crédito va a ser incobrable. El enfoque de esta intervención es el reconocimiento de las transacciones requeridas en el método de valoración de cuentas a cobrar de allowance o provisión. Por lo tanto, luego de reconocer las ventas a crédito, la entidad de negocio necesita determinar y reconocer el total de las cuentas incobrables. Para estos propósitos, la entidad tendría que multiplicar el total de las ventas a crédito. Y aquí hago una aclaración. Recuerden que las cuentas incobrables solamente surgen de las ventas a crédito, porque ya usted cobró las ventas en efectivo. Por lo tanto, se multiplica ese total de ventas a crédito por el porcentaje de las cuentas a cobrar que se estiman como incobrables. En este caso, el total de las ventas a crédito fue de $100,000, por lo que multiplicamos esta cantidad por el 1% que estimamos incobrable y determinamos que el total de cuentas incobrables es de $1,000. Por lo tanto, al finalizar el periodo contable, en este caso 31 de octubre, la entidad tendría que reconocer un débito a la cuenta de Bad Debt Expense por los $1,000 y un crédito a la contracuenta de Allowance for Doubtful Accounts por la misma cantidad que se estima como incobrable. Luego de reconocer las transacciones del mes de octubre, el balance de las cuentas a cobrar es de $100,000 y el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts es de $1,000. Es importante observar que la entrada de estimado de cuentas a cobrar nunca afecta directamente la cuenta de Accounts Receivable para lograr el efecto de presentar el valor neto realizable de las cuentas a cobrar. Para esto se utiliza la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts. El 20 de noviembre, Quality Labs determina que la cuenta a cobrar de un cliente en específico, de Pedro López, por $50 es incobrable. ¿Qué transacción tendríamos que reconocer en el sistema de contabilidad para reconocer este evento económico? La entrada de jornal requiere una disminución a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts a través de un débito a la cuenta por los $50 que están claramente identificados y una disminución o crédito a Accounts Receivable por la misma cantidad. Repasemos que el débito de esta entrada de jornal es a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, porque es en esta cuenta donde se mantiene el balance del estimado de las cuentas a cobrar que la entidad entiende son incobrables. Por lo que al identificar una cuenta a cobrar de un cliente en específico como incobrable, se disminuye la reserva de cuenta incobrable ya reconocida, no se aumenta el gasto. Nunca se afecta Bad Debt Expense si utilizamos el método de allowance cuando queremos hacer write-off o eliminación de las cuentas a cobrar. Luego de postear o transferir la entrada de jornal, hemos eliminado la cuenta incobrable tanto del balance de cuentas a cobrar como de la contracuenta de Allowance for Doubtful Accounts. Por lo tanto, el balance de las cuentas a cobrar sería de $99,950 y el balance de Allowance for Doubtful Accounts sería de $950. El método de allowance se enfoca en asegurar que se cumpla el principio de pareo y en lograr el valor neto realizable en la presentación de las cuentas a cobrar. Cuando realizamos la eliminación de las cuentas incobrables utilizando el método de allowance, el valor neto realizable no se afecta, como queda demostrado en la ilustración. Antes del ajuste, el balance de la cuenta a cobrar es de $100,000 y el estimado de allowance for doubtful accounts es de $1,000, para un valor neto realizable de $99,000. Luego de la eliminación de la cuenta incobrable, donde afectamos tanto las cuentas a cobrar como la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, el balance de la cuenta a cobrar se reduce a $99,950 y el balance de la cuenta de Allowance también se reduce a $950, para un valor neto realizable igual al anterior de $99,000. ¿Cómo reconoceríamos el siguiente evento económico? El 30 de noviembre, Pedro López le paga a Quality Labs los $50 que le debía. Recordemos que el 20 de noviembre, Quality Labs había concluido que Pedro López no les iba a pagar.
¿Qué implicaciones tiene el evento del 20 de noviembre en el reconocimiento del evento del 30 de noviembre? Esta fue la transacción que Quality Labs reconoció el 20 de noviembre. Débito a Allowance for Doubtful Accounts por $50 y crédito a cuentas a cobrar por la misma cantidad. Entonces, ¿cómo reconocemos el evento económico del 30 de noviembre? Tenemos que realizar dos entradas de jornal. En la primera entrada de jornal del 30 de noviembre se reversa la transacción donde eliminamos la cuenta a cobrar del 20 de noviembre. Con esta primera entrada de jornal creamos nuevamente la cuenta a cobrar con un débito accounts receivable y un crédito allowance for doubtful accounts por los $50 para de esta forma eventualmente reconocer su cobro. La segunda entrada de jornal que tenemos que hacer el 30 de noviembre es reconocer que Pedro López le paga a Quality Labs los $50. Para reconocer esto, aumentamos efectivo a través de un débito por $50 y eliminamos la cuenta a cobrar a través de un crédito a accounts receivable. De esta forma, hemos reconocido la disminución de cuenta a cobrar, no por eliminación debido a impago, sino porque Pedro López finalmente le paga a Quality Labs. Con esto, termina la intervención relacionada a la discusión general del método de allowance.